Marcos, capítulo 8. El texto a través del cual nos estará hablando hoy nuestro buen y poderoso Dios será Marcos, capítulo 8, versículo 1 al versículo 26. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, la que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Marcos, capítulo 8. En aquellos días, como había una multitud muy grande y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarían en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos les respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pescadillos, y habiéndolos bendecido, mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y los que comieron eran como 4,000, y los despidió. Y enseguida, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos y comenzaron a disputar con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue al otro lado. Y los discípulos se habían olvidado de tomar pan y no traían consigo sino un pan en la barca. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían los unos con los otros diciendo: Es porque no tenemos pan. Y cuando Jesús lo entendió, les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿Todavía no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y os dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y os dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Y vino a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo las manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él, alzando los ojos, dijo: Veo los hombres, pues veo como árboles que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirara. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es la palabra del Señor. Tenemos un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo que queremos expresar con ese dicho es aquellas personas que ven cosas, comprenden sucesos, lo saben, pero algo pasa en su corazón que no les permite aceptar esa verdad que es evidente a sus ojos. Pues ese dicho es muy cierto de la relación de personal que todos tienen con Dios. Hay muchas cosas que sabemos de Dios, entendemos de Dios, pero hay algo que pasa en nosotros que no nos permite descansar, confiar, entregarnos plenamente a Él. En el texto que acabamos de leer, nosotros vamos a ver lo que se puede denominar como ceguera espiritual, que no es otra cosa que la incredulidad que nos lleva a desconfiar de lo que sabemos de Dios. La ceguera espiritual es ese problema que tenemos de que sabemos que Dios puede hacer algo, lo comprendemos, lo hemos visto, lo hemos leído, etcétera,
pero no confiamos en que Dios puede hacer eso que hemos visto, hemos oído, hemos entendido. Eso es ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual la sufren tanto los incrédulos como también los creyentes. Con unas diferencias importantes que yo espero en la exposición nos queden claras, pero es para que sepamos que la ceguera espiritual no es algo para solamente los incrédulos que hoy tengo delante, sino que la ceguera espiritual es algo que también los discípulos pueden padecer. Repito, hay unas diferencias importantes entre los unos y los otros, pero todos debemos cuidarnos de ese mal. En el texto, nosotros vamos a ver que los discípulos manifiestan ceguera, vamos a ver que los enemigos de Dios también manifiestan ceguera. Tenemos básicamente 4 escenas en nuestro texto, como lo pudieron notar. Primero la alimentación de los 4,000, luego vamos a tener la ceguera de los fariseos, luego vamos a tener otra vez una ceguera de los discípulos y al final una ceguera física, ya no espiritual, pero que interesantemente está ahí para dramatizarnos el problema de la ceguera espiritual. Así que empecemos viendo el relato de la alimentación de los 4,000 en la que son los discípulos los que van a manifestar ceguera. Volvamos y leamos desde el versículo 1 al versículo 3. En aquellos días, como había una multitud muy grande y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviara en ayuno a sus casas, desmayarían en el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. En aquellos días, ¿cuáles aquellos días? Pues Marcos nos está ubicando en el contexto de lo que viene narrando, es decir, el milagro de aquella sanidad del sordo mudo, que si ustedes recuerdan el texto de Mateo nos dice que Jesús allá sanó una gran multitud, o sea que Jesús estuvo con esa multitud 3 días, y esa multitud ¿dónde estaba ubicada? Hacia la parte este del mar de Galilea, que era territorio gentil. Estamos viendo el ministerio de Jesús principalmente en territorio gentil. Entonces tenemos a Jesús ahí con esas personas y las personas estaban maravilladas, encantadas con Jesús, que se les olvidó que el mercadito se les estaba acabando. Estaban tan encantados con el Señor que descuidaron la alimentación. Y no es sino el mismo Señor el que ve la problemática y dice: pues si yo los mando así, pues esta gente va a colapsar, es lo que significa desmayar. Van a colapsar, tienen hambre. Y el Señor se expresa algo precioso: tuvo compasión de la multitud. No tanto por su estado espiritual, como aquí de manera especial por su necesidad física. Amados, el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo que se preocupa tanto por tu alma como por tu cuerpo. Él aquí está preocupado por una necesidad física de estas personas y les comenta la situación a los discípulos, con lo cual él está invitando a que los discípulos participen también, como que los discípulos se hagan responsables de la situación. Y yo sé que ya ustedes al leer esa historia dijeron: esto me sonó familiar. Pues es que Jesús en el capítulo 6 versículo 30 ya había hecho una alimentación también de una multitud. Pero ¿cuántos fue que alimentó allá? Allá alimentó, según dice el relato de Marcos, a 5,000. Pero Mateo nos dice que eso es sin contar a mujeres y niños. O sea que podemos ponderar más o menos entre 15,000 y 20,000 personas. Ahora viene una nueva situación, casi que lo mismo, en donde, si notan ustedes en el versículo 9, los que comieron fueron 4,000. Otra vez, Mateo nos dice que solamente los hombres están contados aquí, no las mujeres y los niños. O sea que pudiéramos decir que hay entre 12,000 y 15,000 personas. Es esencialmente el mismo evento, solo que aquí estamos en territorio gentil. Jesús va a mostrar el mismo poder en territorio gentil. Entonces, amados, hay la misma situación. Hay gente que tiene hambre. Pues si ya se vivió la experiencia, uno esperaría que lo que los discípulos dijeran es: maestro, vuelve a multiplicar. Tenemos el mismo problema. Ya tú nos mostraste tu poder. Vuelve a mostrar tu poder. Pero ¿qué hacen los discípulos? Versículo 4. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?
uno lee esa respuesta y uno se pega una desinflada. ¿Qué pasó aquí? De hecho, noten la pregunta es casi una ofensa al Señor. Ellos no dijeron cómo podremos alimentar. No, ¿quién podrá? ¿Será que si hay alguien capaz de hacer una cosa tan asombrosa? O sea, es una referencia a no hay nadie que pueda hacer esto. Teniendo a Jesús ahí, habiendo hecho lo mismo. Hermanos, ¿qué es eso sino ceguera espiritual? Ceguera espiritual. Ellos estaban contemplando más el problema, porque noten ustedes en la pregunta que ellos hacen, el versículo 4, a estos aquí en el desierto. La diferencia entre este suceso y el anterior es que el anterior ellos dicen, mándalos maestro a que coman en las aldeas de cerca. Pero aquí ellos no tienen esa solución siquiera. Aquí la situación es, esto es desierto, aquí no hay nada. O sea, aquí no hay plan B. Y estando entonces en una situación peor, más rápido debieron contemplar al maestro. Pero estaban maravillados con el problema. Ellos vieron más grande el problema que el poder de Jesús ahí. Y es por eso su ceguera. Porque están viendo más lo difícil de la situación que el poder de Dios para solucionar la situación. Y amados, antes de ser tan prontos a juzgar a los discípulos, recuerda cuántas veces tú has estado en la misma situación por la que ya el Señor te pasó, por la que ya el Señor te mostró su poder y aún así vuelves y repruebas la prueba. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Somos los discípulos, igualitos. ¿Cómo podré salir de esta situación cuando ya el Señor nos pasó por esa situación y nos mostró su poder? Pero quedamos estupefactos con el problema que no vemos la grandeza del Señor. No vemos al Señor. Vemos el problema y eso es lo que nos hace estar ciegos. Uno esperaría, versículos siguientes, que ahora el Señor les diera su buena reprimenda. Pero miren lo que pasa, versículo 5, vamos a leerlo. Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pescadillos y habiéndolos bendecido mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¡Wow! Permíteme hacer 3 observaciones chiquiticas que quisiera hacer en el texto antes de poderlo explicar un poco más. Primero, lo que no quisiera pasar este detalle por alto, no son importantes, pero son detalles valiosos. No es el centro del texto, perdón, pero son detalles valiosos. Uno, que Jesús da gracias por los alimentos. Toma el pan y los bendice. Toma los pescadillos y da gracias. Mis amados, tenemos a nuestro propio poderoso Salvador enseñándonos algo tan elemental como que los cristianos dan gracias por los alimentos. Lo segundo es el milagro en sí que quisiera hacer notar. ¿Cómo sucedió el milagro? Bueno, no es muy claro el texto, pero personalmente creo que el milagro sucedía que el Señor partía el pan, se lo daba a los discípulos y el texto griego dice, y así continuaba haciendo. O sea que yo me imagino como que el Señor partía el pan, se lo daba y cuando volvía el pan ya estaba otra vez regenerado, o sea, estaba grande y seguía partiendo y estaba grande. O sea que el Señor Jesucristo tuvo que hacer eso por lo menos unas 15,000 veces, por lo menos. El milagro sucedía en sus manos, no en las manos de los apóstoles. Y lo tercero que quiero hacer notar brevemente es la cantidad que sobró. En el anterior milagro sobraron 12 cestas. Aquí dice que sobraron 7 canastas. La palabra canastas aquí no es la misma que se utilizó antes. Son unas canastas mucho más grandes. De hecho, por allá en Hechos 9:25 se narra que Pablo fue bajado por el muro en una canasta, en esta misma. O sea que son canastas tan grandes que hasta una persona cabe. Con lo cual simplemente quisiera hacer notar que la abundancia que sobró es la misma,
de el anterior milagro. Esos pequeños 3 detalles. Pero ¿qué es lo que nos enseña aquí, amados? Que nuestro Señor es un Señor muy compasivo y paciente. Ellos están manifestando una tremenda ceguera. Uno esperaría una reprimenda del Señor, pero aquí está la diferencia entre la ceguera de los creyentes y la ceguera de los incrédulos, que para el creyente el Señor está dispuesto a repetir la clase. El Señor repitió la clase y no hay ninguna reprimenda. Los discípulos habían fallado en la lección, pero el Señor sin ningún problema volvió a repetirles la lección. Vengan y conozcan que yo soy capaz de, con unos poquitos panes, alimentar a una gran multitud. Mi amado hermano, mi amada hermana, no creas que el Señor no puede volver a hacer un gran milagro, mostrar su poder cuando a ti se te pasa exactamente la misma situación. No estás abusando de la gracia. No pienses, bueno, estoy en este problema, pero ya aquella vez el Señor me ayudó con esta y esta otra manera, pero yo no creo que lo pueda volver a hacer. No, eso fue allá, pero aquí no creo. No, eso es ceguera. Eso es ceguera. Si lo hizo una vez, te lo puedes repetir. Para que te quede claro que Él tiene el poder de ayudarte cuantas veces necesites, cuantas veces estés pasando por la misma situación. Él no quiere que tú estés viendo el problema. Él quiere que tú estés viendo su poder. Y los discípulos habían reprobado la lección, pero el Señor se los repitió. Versículo 9 nos dice que los que comieron fueron 4,000, ya les dije. Eso implica 15,000 personas y Él mismo los despide, y una vez que los despide, como nos lo dice el versículo 10, se va a la región de Dalmanuta. O sea, terminó la sección, no pasó más nada. El Señor, chao multitud, toma una barca y se va al lado occidental del mar de Galilea, a territorio judío. Ahora Jesús va a territorio judío. Cuando Jesús llega ahí, se va a topar con los escribas y con los fariseos, que también van a manifestar ceguera espiritual, pero de un carácter distinto. Recuerden que yo les estoy diciendo que todos sufren de ceguera espiritual, pero la naturaleza de la ceguera de los incrédulos es diferente a la de los creyentes. Y aquí estos fariseos nos van a dejar ver precisamente esa diferencia. Vamos a analizar la ceguera de los fariseos. Versículo 11. Y vinieron los fariseos y comenzaron a disputar con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Aquí nosotros tenemos la naturaleza, la gravedad de la ceguera de estos fariseos. Cuando ellos dicen queremos ver señal del cielo, es porque para los judíos, en su mentalidad, que Jesús multiplicara los panes, que seguro ya ellos habían escuchado de ese milagro y por eso lo abordan, era algo que hasta el mismo Satanás puede hacer. A Satanás también puede hacer cosas de esta tierra, él también puede multiplicar panes, pero danos una señal del cielo, Jesús. Muestra que tú eres como Moisés, que envió pan del cielo. Muestra que tú eres como Elías, que hizo caer fuego del cielo. Muestra que tú eres como Josué, que detuvo el cielo. Muestra que tienes poder. Muestra que eres poderoso. ¿Pero para qué? ¿Para creer en Él? No, para tentarlo. Aun si Jesús les hubiese concedido su milagro, lo único que hubiese resultado de ese milagro era una acusación contra Jesús, no fe. O sea, en el peor de los casos, ellos ni siquiera están retando a Jesús y diciendo, no, eso lo puede hacer Satanás, muéstrame algo del cielo y yo verdaderamente creo en ti. No, eso no es. Es muéstrame algo y te caigo con toda. La palabra tentar que se utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza para la tentación de Satanás en el desierto. Están buscándole la caída a Jesús. Hermanos, ya han visto el poder del Señor, pero están pidiendo más poder para acusar al Señor. La ceguera es radical, es seria. Cuando Jesús sanó a aquel moribundo en el lago de Betesda,
¿Qué fue? Los fariseos vieron la sanidad. Un hombre que llevaba toda su vida postrado en un lecho, Jesús lo sana y ellos ¿qué vieron? Quebrantó el día de reposo, cargó un lecho. No vieron el poder de Jesús. Cuando allá en Marcos 3 sanó al hombre de la mano seca, en Marcos 2 sanó al hombre de la mano seca, ¿qué vieron? Sanó en día de reposo. Oye, sanó un hombre, no, sanó en día de reposo. Es un quebrantador de la ley. Cuando sucede lo de la famosa blasfemia del Espíritu Santo, sanó Jesús ahí a un hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué dijeron ellos? Es por Belcebú que hace todo eso. Era una ceguera terrible. Es un problema radical. No es falta de evidencia. Es que ya se ha tomado la predeterminación de no creer en Jesús, de rechazar por todos los medios las evidencias que hay del Salvador. Y yo lamento pensar que aquí en mi audiencia hay muchos así. Hay muchos fariseos aquí que por más que yo les predique, que por más que escuchen de la Biblia, que por más que ven las misericordias, las bondades, el poder de Dios en su vida, hay una predeterminación a rechazar todo lo que demuestra que hay un Dios verdadero, que eres pecador y que necesitas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amén. ¿Cómo reacciona Jesús? Recuerden la de los discípulos. Mostraron ceguera, Jesús les repitió la lección. Los fariseos están mostrando ceguera. ¿Qué hace Jesús? Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, no se le dará señal a esta generación. 3 cositas para anotar. Jesús gimió. La ceguera radical le duele a Jesús. Es como si Jesús hubiese hecho ahí así como un dolor. Esa ceguera tan dura y tan radical. No es que Jesús te ama en tu ceguera, no le duele esa ceguera. Le desagrada, segundo, le causa indignación. Su pregunta es retórica, obviamente, ¿no? ¿Por qué pide? O sea, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué le pasa a esta gente? Es una pregunta retórica que expresa ese desagrado. ¿Cómo es posible que esta generación que está viendo tantos milagros, que está viendo tanto poder, todavía pida señal? Le indigna a Jesús tu ceguera. Le desagrada tu ceguera. Y tercero, rechaza esa ceguera. No les voy a dar señal. Y se fue de ahí. No les voy a dar señal. No se les va a dar nada. Jesús no es un milagrero. Él no está para estar satisfaciendo la curiosidad de muchos. No les voy a dar nada. Y se fue de ahí. Mira, mi amado, si tú estás resistiendo al Señor hoy, puede llegar el punto en el que Jesús diga: ¡qué dureza! Ya no te voy a dar más nada. Vas a mantenerte los 30 años en la iglesia de Barbosa y nunca me vas a conocer. No te voy a dar más nada. Hasta aquí contigo. Y el Señor te entrega a tu pecado. Todavía hoy, aunque no seas cristiano, estás recibiendo mensajes del poder de Jesús, misericordias del Señor. Y Él todavía, aunque decepcionado, dolido de esa dureza de tu corazón, de esa ceguera tan radical que tienes, todavía te extiende sus manos de misericordia y te llama. Pero si tú sigues en tu ceguera, llegará el día que Él dirá: no le daré más. Y se va de ahí. Se va de ahí y te entrega a tu pecado, te entrega a tu inmundicia. Sale entonces Jesús de ahí, como lo dice el versículo 13, se va para el otro lado. Ahorita vamos a ver que es a la región de Betsaida, y en ese trayecto otro tratamiento con los discípulos en el que otra vez, por segunda ocasión en este texto, van a manifestar ceguera. Versículo 14.
Y los discípulos se habían olvidado de tomar pan y no tenían consigo sino un pan en la barca. Este primer versículo es como una pequeña nota editorial, contextual, como que Marcos nos quiere ubicar en qué es lo que está pasando de fondo, qué es lo que subyace en el relato. Que los discípulos, humanamente hablando, obviamente cometieron una terrible falta. Fueron muy insensatos. ¿Cómo es posible que tienen 7 canastas bien grandes llenas de pan? Se van en la barca, son 13 hombres y se llevan un solo pan. Fueron negligentes. Merecían ser amonestados por esa falta. Debieron llevar el pan necesario para comer. Iban a quedar con hambre. Pero ellos están ahí pensando en eso. Se nos quedó el pan. Yo me los imagino ahí, Pedro, pero usted ¿por qué no? Y el otro, no, pero yo pensé que tú. Y ahí tal vez echándose la culpa y meditando en el problema. Tengan eso en mente. Meditando, se nos quedó y el Señor nos va a regañar. Y vamos a Betsaida. Y está largo el viaje. Y ahí pensando en eso. Versículo 15, el Señor les da una enseñanza. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El texto paralelo de Mateo también habla de la levadura de los saduceos. Ya continuamos en la historia, vamos a entender a qué se refiere el Señor Jesús aquí. Cuando él menciona levadura, se está refiriendo a la enseñanza, a la doctrina. Entonces tenemos que a Jesús le dice a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, de Herodes y de los saduceos. 3 personas, 3 grupos. ¿Qué era cada grupo? Pues los fariseos eran los legalistas del momento. Eran los que ponían la tradición por encima de la verdadera palabra del Señor. Los herodianos, los de Herodes, eran los secularistas del momento. Eran los que estaban abogando por no tanta religión, más mundito, más secularismo. O sea, lo que pudiéramos mejor traducir como los mundanos. Y los saduceos serían los liberales de la época, los que rechazaban el canon completo del Antiguo Testamento, solamente reservaban unos libros, rechazaban la resurrección, rechazaban verdades centrales de la fe. Entonces tenemos legalistas, mundanos y liberales. El Señor Jesucristo le exhorta a sus discípulos, no a incrédulos, a sus discípulos, muchachos, cuidado con la levadura, cuidado con la doctrina legalista, mundana y liberal. Los discípulos, tú y yo, nos tenemos que cuidar de el legalismo. Tú tienes un legalista en tu corazón. Tú tienes un legalista en tu corazón. Tú quieres a alguien que está ahí queriendo reclamar justicia propia, queriendo ganar el favor de Dios por tu obediencia a la ley, queriendo poner mandamientos por encima de la ley, censurando hermanos por cosas que para ti son pecado, pero que Dios nunca ha regulado. Tú tienes un legalista en tu corazón. Tú tienes un mundano en tu corazón. Tú tienes ahí esa carne que te está llamando siempre al mundo a, ¿qué importa si cometo un pecado? ¿Qué importa si falto a la iglesia? ¿Qué importa si me permito eso? Peco y rezo y empato. Tú tienes ese mundano en el corazón. Mi amado, la vida cristiana no se vive por si el Señor te castiga o no te castiga. Deja esa mundanalidad de estar pensando que te puedes dar un poquito de mundo, que no, tranquilo, no va a pasar nada. Imagínate que yo con mi esposa en el matrimonio nos rigiéramos así. Ella me dijera, mi amor, ¿me ayudas por favor lavando la loza? Y yo le preguntara a ella, mi amor, ¿tú te vas a divorciar de mí por eso? No, entonces no la lavo. Mi esposa me dijera, mi amor, viene Día de las Madres, ¿qué me vas a celebrar? Si no te hago nada, ¿tú te vas a divorciar de mí? No, entonces no te hago nada. Esposo, hace rato que no me dicen ni me amas. ¿Tú te vas a separar si no te digo te amo? No, entonces no te digo. ¿Qué tal vivir un matrimonio así? Si hay consecuencias o no. No, es que porque la amo, le celebro el Día de las Madres, porque la amo le ayudo con la losita, porque la amo le digo te amo. No es por si me va a haber o no consecuencias. Pero la mundanalidad que tienes en tu corazón te está permitiendo el pecadito. Ahí,
jugando con el mundo. Y Santiago nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Guardaos de la mundanalidad y guardaos del liberalismo. Cuidado con estar negando verdades centrales del evangelio, amado. Cuidado con menospreciar la doctrina de la iglesia, con estar prestando demasiada atención a gente rara por ahí en internet y no preguntarle a tus pastores, ¿esto es cierto? Estar valorando más la enseñanza que hay por ahí en las redes que la enseñanza que recibes en tu iglesia. Cuidado. Cuidado con la herejía. Eso el Señor quiere que se cuiden los discípulos. Pero bueno, sigamos en la historia. El Señor Jesús les dijo eso. Recuerden que estaban haciendo los discípulos. Ay, el pan. Ahí pensando. Y escucharon levadura. Eso es el pan. Eso es el pan. Versículo 16. Y discutían los unos con los otros diciendo, es porque no tenemos pan. Ellos estaban tan absortos en su problema otra vez, contemplando la problemática que tenían, que tan pronto escucharon levadura, solo pudieron conectar eso con el problema que tenían. Toda su realidad estaba siendo interpretada a la luz del problema. ¿Lo notan? Toda su realidad está siendo interpretada a la luz de su problema. ¿Por qué? Porque están absortos en el problema. Porque todo el tiempo estuvieron ahí. ¿Y cómo conseguimos pan? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué nos dirá el maestro? Y no estaban pensando, bueno, el Señor sanó, multiplicó con un pan y dio a 20,000, multiplicó otros panes y dio a 4,000. Pues muchachos, se nos quedó un pan, el Señor puede hacerlo. Esa no era su reflexión. ¿Su reflexión cuál era? El problema. El problema. Ceguera. Ceguera. Ya llevan 2 clases en las que el Señor les mostró que con 5 alimentó a 20,000. Con 7 alimentó a 15,000. Pues con 1 alimentar a 12. Pero se quedaron en el problema. Se quedaron en el problema. ¿Qué hace el Señor? ¿Le repite la lección? No. Miren lo que hace el Señor. Y cuando Jesús lo entendió, les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Todavía, resalten eso, todavía no comprendéis ni entendéis. Aún, resalten eso, ¿tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿Y no acordáis? Noten las preguntas del Señor. El Señor aquí está haciendo una especie de consejería neutética. Les quiere hacer ver su problema. Les quiere hacer ver por qué es que están fallando, por qué es que están tan ciegos, dónde es que está el problema. Y las preguntas del Señor son muy dicientes. ¿Aún están endurecidos sus corazones? O sea que los discípulos, por si al caso, no es que tuvieran problemas de interpretación de las palabras del Señor. No, pastor, lo que pasó pues es que el Señor, ¿para qué les dijo levadura? Mejor les hubiese dicho directamente enseñanza y así, pobrecito, ellos no se confundían. Es que pues el Señor se pone con ese lenguaje figurado y pues por eso es que ellos fallaron. No, no fue por eso. ¿Fue por qué? Dureza del corazón. Un corazón duro que no logra entender que el Señor puede multiplicar el pan. Un corazón duro que ya van 2 muestras súper milagrosas y todavía están asustados con un pan para 12. Para 13 contando el Señor. Es un corazón duro. El problema de los discípulos es que tienen ojos que no ven, oídos que no quieren escuchar. No hay peor ciego que el que no quiere ver, es lo que el Señor les está diciendo aquí.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ustedes, discípulos, no están ejerciendo el correcto entendimiento. Están viendo. Vieron la multiplicación, las dos multiplicaciones, ven el problema, pero no están razonando correctamente. Les está fallando el chip. Están razonando solo en términos del problema, no en términos del poder de Jesús. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos que no están funcionando esos sentidos. Y la tercera, importante, no os acordáis. Muchachos, échenle cabeza. Muchachos, ¿qué pasó hace horas? Ya se les olvidó. O sea, amados, que esta ceguera, en otras palabras, es un problema de la dureza del corazón, de no funcionar bien la mente y de no acordarse de lo que el Señor ha hecho. Por eso es que tú y yo somos ciegos espiritualmente. No es porque falta, es porque se nos olvida, porque somos duros de corazón y porque no queremos hacer el ejercicio de pensar en el poder de Dios. En el relato de Mateo, Jesús introduce estas palabras como hombres de poca fe. Entonces noten, la primera vez que mostraron ceguera espiritual, Jesús les repitió la lección. Ahora no se la repitió, pero tampoco los desechó, sino que Jesús, ¿qué los llevó? Están teniendo problemas, ustedes están teniendo problemas. El problema nunca está en Jesús, el problema está en ti. A Jesús no le falta poder para tu situación. A ti te falta fe. Estás cegado por el problema, meditando mucho en el problema, pensando en el problema, recordando los problemas, pero ni te acuerdas del Señor, ni reflexionas en el Señor, ni miras al Señor. Es falta de fe. Es falta de fe. Les decía al inicio, la ceguera espiritual es la incredulidad que no nos permite ver el poder de Dios. No nos permite aceptar, descansar en lo que ya el Señor nos ha mostrado. Sigamos leyendo el texto, versículo 19. Sigue el Señor todavía los está confrontando. Discípulos, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y noten esta terapia del Señor. Los está llevando, vengan, no les está funcionando esa cabecita. Esa poca fe no les está funcionando. Vengan, yo les recuerdo. No se acuerdan, yo les recuerdo. ¿Cuántos? Los discípulos ahí medio achantados. 12, Señor. Y cuando partí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y dijeron, 7, Señor. Papitos, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo es posible que ahora con un solo pan y 12 hombres se estén pensando en eso? ¿Cómo es posible que estén en esas? Y por eso les decía, subrayen el aún todavía. Yo titulé el mensaje, ¿aún estás con ceguera espiritual? Porque el Señor que espera, que madures, que progreses. El Señor entiende la ceguera. El Señor la entiende. No crees en Jesús y ya ves todo claro. Ves, pero tienes que ir creciendo. Se corcharon a la primera. Bueno, les repito la lección. Otra vez. Pero muchachos, ¿qué pasó? Esa no es la norma. Aún, todavía, ya deberían estar viendo mejor. Ya deberían estar viendo mejor. No, pastor, es que yo definitivamente no, yo nunca voy a poder ver. No, pues entonces no eres creyente. El Señor te preguntaría y te diría, aún, todavía las mismas cosas. ¿Cuántas veces me va a tocar? Todavía. El Señor quiere que empecemos a confiar
más en Él, que empecemos a ver más su poder, a descansar en lo que Él puede hacer, a dejar de estar tan absortos con nuestros problemas y empezar a ver más lo que el Señor hace. De esta terapia noutética que el Señor hizo con ellos, entonces nosotros podemos ver una forma de luchar contra la ceguera. Una forma de luchar contra la ceguera. Uno, ver lo que el Señor hace. Ver lo que el Señor hace. Vamos a dejar de estar tan ciegos si nosotros vemos lo que el Señor hace. El Señor se los mostró 2 veces. Ya les mostró el poder. Ya la ceguera debe mermar. Si el Señor los recriminara sin haberles mostrado su poder, diríamos es injusticia. Pero ya primero el Señor se las mostró. Primero, ver el poder del Señor. Hay que leer la Escritura. Hay que ver lo que el Señor está haciendo. 2, reflexionar en Él. Reflexionar en Él, en lo que Él puede hacer. Vamos a dejar las cegueras y empezamos a reflexionar en Jesús. Bueno, listo, estoy económicamente mal, tengo todo este montón me quedé sin trabajo, ¿qué puede hacer el Señor? No, ¿qué puede hacer Petro por mí? ¿Qué subsidio tiene Petro por mí? ¿Qué hermano me ayuda? ¿Qué ahorro tengo? No, ¿qué puede hacer el Señor por mí? Primero. Y tercero, te acuerdas de lo que ya ha hecho. ¿He estado en una crisis económica como esta? ¿Ya el Señor me ha mostrado su poder en una crisis económica? Sí, alguna vez hizo esto y aquello cuando yo estaba en una crisis económica. Entonces, habiendo visto ya el poder del Señor, porque ya lo viste en tu vida, habiendo reflexionado en el poder que el Señor tiene, no en el problema, y habiéndote acordado de lo que ya hizo en tu vida, entonces ahora ¿qué haces? Te tapas los ojos bien bueno en tu ceguera. No, lo miras y te entregas a Él y confías en Él y vives para Él y descansas en Él. Señor, si así lo hiciste un día, lo puedes volver a hacer o lo harás de otra forma. Deja la ceguera espiritual. Y finalmente, del versículo 22 al 26, tenemos una ceguera física, una sanidad de una ceguera física. Ya no es algo espiritual, pero hermanos, esta ceguera que está narrada aquí es un arreglo que solamente Marcos hizo, solamente Marcos menciona esto. Y es bien interesante la posición de esta ceguera aquí, porque se va a volver en una dramatización de lo que sucede con la ceguera espiritual que hasta este momento hemos estado hablando. Vamos a ver el texto. Y vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniendo las manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él, alzando los ojos, dijo: veo los hombres, pues veo como árboles que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirara. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El milagro es bien particular porque es el único milagro que solamente Mateo de hecho menciona en el que Jesús hizo un milagro en 2 partes, en 2 tiempos. Obviamente, yo creo que no es necesario aclararlo, pero por si al caso, no fue falta de poder. Jesús resucitó muertos, Jesús calmó tempestades, Jesús echó fuera demonios en un instante. Jesús sanó ciegos en un instante. Jesús, este ciego, lo sanó en 2 tiempos. Bien extraño el hecho. Repito, no es por falta de poder. ¿Por qué razón lo hizo Jesús? Bueno, la única explicación más plausible que me parece a mí es precisamente para ilustrarle entonces a los discípulos cómo es que ellos van dejando esa ceguera espiritual. Por eso les decía, esto se convierte en un drama de lo que te pasa a ti y a mí en nuestra ceguera espiritual. Esa sanidad de ceguera física se convierte en una sanidad en una dramatización de la sanidad de la ceguera espiritual. Pero analicemos rápidamente solo el milagro. La primera etapa. Lo que Jesús hace es tomar al hombre y sacarlo, con lo cual, al igual que la sanidad del sordo mudo, pienso que Jesús lo que quiere es que el hombre se enfoque en él. Mírame a mí, bueno, mírame no, estoy contigo, tú y yo,
Un ciego normalmente escucha mucho ruido. Entonces Jesús lo saca de la aldea como para que el ciego entienda, hay alguien que está enfocado en mí. Yo estoy con alguien. Le escupe los ojos, con lo cual Jesús le estaría indicando, voy a hacer algo con esos ojos. Esos ojos les va a pasar algo. Le habla y el hombre ve, pero ve borroso, ve todavía no al 100%. ¿Qué diríamos? Un 5-20, no sé qué medida decirle. El hombre identifica que son como árboles, con lo cual me hace pensar a mí que probablemente no nació ciego. O sea, él sabía cuáles eran los árboles, solo que tal vez en su vida se quedó ciego. Jesús le hizo que mirara, pero entonces no ve bien. Otra vez, repitamos, le cierra, le pone las manos y ahí sí hace que mire claramente. 20-20, el hombre se sanó totalmente. ¿Cuál es el simbolismo que yo veo en este texto para lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí en la ceguera espiritual? Y con esto yo doy paso a las aplicaciones de mi sermón. Los incrédulos, al igual que los fariseos, pudieran estar representados en este hombre ciego, pero con la gran diferencia que no van a Jesús para que les recupere la vista. Los ciegos deben ir a Jesús para que los haga ver. Pero la diferencia entre los fariseos es que ellos nunca iban a estar dispuestos a ir a Jesús para que les quitara su ceguera. Recuerdan que ellos fueron a Jesús, pero para estar más ciego. Se ponían los ojos bien oscuros de pecado para no ver a Jesús. O sea que tú eres como este hombre antes de ir a Jesús. Bien ciego, que ni siquiera puedes ver a los hombres como árboles que se mueven. No ves nada. Estás ciego por tu pecado. Y cuando empiezas a ver un poquitico de la luz de Cristo, entonces te pones tus gafas de pecado para endurecer más tu corazón y no entregarle tu vida a un precioso Salvador como Él. Amado, tienes que dejar esa dureza de tu corazón, tienes que dejar tu arrogancia, tienes que dejar tu soberbia. Tú no te la sabes toda. El evangelio es para los que por fin reconocen, yo no sé, Cristo sabe. Mira, te leo este par de versículos, Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Tienes que hacerte como un niño. Deja de estar mirando tu carne, mirando evidencia, buscando señal. No, tienes que hacerte como un niño. A esos es a los que se les revela Cristo. Los que dejan esa soberbia, esa dureza del corazón, esa pedidera de pruebas. Y aceptan al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio, si mi evangelio, el que yo estoy predicando hoy, está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, para los ciegos está encubierto, entre los cuales la ciencia, porque son muy estudiados, porque son muy inteligentes, les cegó el entendimiento. No, Satanás les cegó el entendimiento. Amado, Satanás te ciega el entendimiento para que tú no te entregues a Cristo Jesús. Esa dureza, esa ceguera, esa reliciencia a Cristo no es la ciencia. No es que sabes mucho. No, es Satanás que se burla de ti y te tiene en sus garras y que no quiere que tú vengas a un amante salvador, que no quiere que tú disfrutes de Dios. Es Satanás el que te cegó el entendimiento, para que no te resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Dios, quien es, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Para que no lo veas. Para que no lo veas. Así es el estado de los incrédulos. El estado de los cristianos está dramatizado también aquí.
Porque los discípulos, al igual que los cristianos, son como este hombre. Todos estábamos ciegos, pero Jesús nos hizo ver. Ninguno aquí es cristiano porque tenía muy buenas capacidades oftalmológicas espirituales. Aquí somos cristianos porque todos estábamos igual de ciegos a los incrédulos que acabé de describir, pero el Espíritu Santo alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ver, borroso, pero viendo. No entendemos toda la vida espiritual, pero sí vimos algo muy claro, y es que éramos unos grandes pecadores y que Cristo es un gran Salvador. Amén. No lo vimos por nuestras capacidades, porque la ceguera que teníamos era radical. Y tuvo que ser Él, con sus milagros, con su poder, el que nos hiciera ver. Terminemos de leer el texto de 2 Corintios. Mira lo que dice el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Él hizo eso, amados. Él tuvo compasión de ti y de mí. Y fue como que nos tomó aparte. Nos sacó de la aldea. Y con el mismo poder que en el principio dijo, sea la luz. Un día te tomó a ti. Dijo, sea la luz. Y te hizo ver la gloria de Cristo. Y dijiste, ya soy salvo. Ya soy creyente. Veo a Cristo. Pero lo demás todavía lo vemos como borroso. El cristiano no llega a la vida cristiana y ya se las sabe todas. Todavía tenemos que luchar con la madurez, con la ceguera. Y eso implicaría entonces la segunda etapa del milagro. Cristo Jesús le dio luz a este hombre y vio, pero todavía le hacía falta ver más claramente. Pues es el mismo Cristo el que luego nos hace ver más claramente. Así es la vida cristiana. Vemos a Cristo principalmente muy clarito, pero todavía hay un pecado que lo pone un poquito borroso en nuestra vida cristiana. Todavía hay un problemón que se pone entre Cristo y nuestros ojos. Y vemos el problema y Cristo no lo vemos. Y tiene que ser Él el que nos ayude a luchar contra esa dureza, contra esa ceguera. Es algo paulatino, es algo que vamos en el crecimiento en la vida cristiana. Por eso otra vez el aún, todavía, mi hermano, el mismo problema y todavía dudando del Señor. ¿Cuántas veces el Señor te va a tener que educar? Siempre va a ser paciente contigo, nunca te va a desechar, nunca te va a echar fuera, pero te puede regañar. Porque Él quiere que madures, que lo empieces a ver. Que tan pronto llega un problema, enseguida, Cristo, ¿qué puede hacer? Y no, ¿qué puede hacer Petro? ¿Qué puede hacer aquel? ¿Qué pecadito me va a tocar concederme por solucionar este problema? Y ya si al caso, cuando de verdad estamos en el desierto, acorralados total, es que por fin vemos al Señor. No, mi amado, así no debe ser. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, precisamente para que vieran más. Escucha esta preciosísima oración. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe, no tan son creyentes, en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder. Ese poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo en los lugares celestiales, está en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué no lo ves? Por la ceguera. ¿Y Pablo qué hace? Orar para que lo veas, para que lo veamos.
Amado, el poder que resucitó a Cristo de los muertos está en ti, obrando. ¿Cómo vives como muerto? ¿Por qué tanta ceguera con tanto poder? Quiero terminar mi sermón dando un breve consejo de cómo vencer la ceguera espiritual. Ahorita dije, viendo más al Señor, recordando en lo que el Señor ha hecho, no viendo tanto el problema, sino viendo al Señor, no viendo tanto el problema y recordando lo que Él ha hecho. Viendo al Señor, reflexionando en lo que Él puede hacer y recordando lo que ya ha hecho. Lo cual materializaría con el acróstico BOA. Yo se los he dicho. La ceguera espiritual es un pecado. Y el pecado se representa con la serpiente. Y la boa es una serpiente. Entonces, BOA, la serpiente. Para luchar con la ceguera espiritual del pecado, ¿qué es pecado? BOA. B, Biblia. Necesitas ver el poder del Señor. Necesitas conocer lo que el Señor puede hacer. Necesitas leer la Escritura y ver lo que el Señor puede hacer. Si tú no conoces del Señor, difícilmente vas a quitarte esa ceguera. Porque no ves la grandeza de Cristo. Cristo todavía es muy chiquito en tu vida. No sabes lo grande que es Él. Necesitas Biblia, necesitas ver al Señor. Necesitas reflexionar, decíamos ahorita, en lo que Él puede hacer. Entonces eso sería oración. Necesitas dejar de estar ahí aplastado en el sofá pensando en todo el problema que tienes, qué vas a hacer con tu vida. Y necesitas empezar a doblar rodilla y hablar con el Señor. Y meditar, quedarte tranquilo y reflexionar en Él. ¿Qué puede hacer Él? Clamar a Él. Ayúdame, Señor, aquí tengo este problema. Ni siquiera sé cómo solucionarlo yo, ni siquiera sé cómo tú lo puedes hacer. Pero ayúdame. Y acción. Actúas. Ve de Biblia o de oración, ha de actuar. Ya viste el poder en la Biblia, ya reflexionaste en oración, ya te has acordado de lo que Él puede hacer. Ahora, actúa, confía en Él. No te levantes de ahí entonces y te pongas los ojos de la ceguera. Pongas gafas oscuras para esa ceguera, sino que empiezas a descansar en el Señor. Amén. Te alabamos, Señor y Dios, porque hoy nos has amonestado con la ceguera. Y nos da pena, Señor, que con tanto poder que tú has hecho, con tantas maravillas, nada más y nada menos que habiéndote levantado de los muertos, y todavía y nosotros pensamos que una situación económica difícil es algo que no puedes. Que un problema de salud es algo que te queda grande. Que un conflicto matrimonial es algo que tú no puedes solucionar. Ay, Señor. Y puedo seguir describiendo cosas tan ínfimas para tu grande poder, pero que por nuestra ceguera vemos más el pecado que a ti. Ayúdanos, Dios, a que esta oración de Pablo sea una realidad en nuestra vida. Que podamos alumbrar, que tú puedas alumbrar más los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos en Cristo Jesús y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros. Y así, Señor, podamos andar en victoria. Ten compasión de nosotros, Señor, y ayúdanos a esta ceguera. Te lo pedimos, Señor, por favor. Amén.